Muy buenas noches a todas y a todos. A nombre de Médicos Familiares Coahuila Norte, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica mensual. Agradecemos sinceramente a los médicos familiares, residentes y demás profesionales de la salud que hoy nos acompañan. Esta noche abordaremos un tema de enorme importancia, cáncer infantil y su detección temprana. Como médicos de primer contacto, tenemos una función fundamental para reconocer oportunamente los signos y síntomas de sospecha, orientar a las familias y favorecer una atención especializada sin demora. Para desarrollar este tema, nos acompaña la doctora Annalí Sánchez. Ella es médica egresada de la Escuela de Medicina Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila en Piedras Negras. Realizó la especialidad de pediatría en la Universidad Autónoma de Coahuila en la sede de Torreón. Cuenta con un diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una certificación en lactancia materna. Ella está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Doctora Analí, agradecemos mucho que haya aceptado compartir con nosotros su experiencia y sus conocimientos. Estamos seguros de que esta sesión nos brindará herramientas muy valiosas para nuestra práctica cotidiana y especialmente para contribuir a la detección oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes. Sean todas y todos bienvenidos. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Annalí Sánchez. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, doctora, se escucha muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues como ya lo mencionó el doctor, mi nombre es Nancy Anneli Sánchez, soy médico pediatra, ya con la formación que el doctor comentó, y me invitaron a dar esta plática, la cual igual me parece de mucha importancia. Elegí este tema porque estamos próximos a septiembre. Septiembre es el mes de la concientización contra el cáncer infantil y es muy importante que nosotros como médicos de primer contacto sepamos identificar esas banderas rojas o esos datos de alarma que nos pueden orientar a dar un diagnóstico temprano y de este modo, pues, contribuir a la supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, pues vamos a empezar. Al final, si tienen alguna duda, pues con toda confianza pueden hacer preguntas. Permítanme un poquito. Muy bien. Bueno, pues los objetivos de esta ponencia es que al final podamos nosotros reconocer signos y síntomas que deben hacernos sospechar de cáncer en nuestros niñas, niños y adolescentes. Fortalezcamos la evaluación clínica dirigida en el primer contacto, en el primer nivel de atención. Sepamos identificar cuándo una sospecha amerita referencia y que ésta sea correcta y oportuna. Y algo muy importante, que recordemos que sospechar cáncer no equivale a establecer el diagnóstico. ¿De acuerdo? Hay una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de exploraciones que se hacen entre la sospecha y el diagnóstico, ya que como lo vimos desde nuestra formación, el diagnóstico de cáncer es meramente histopatológico, usando también algunos marcadores pues, para determinar la estirpe del tipo de cáncer, pero el diagnóstico se establece con una biopsia y con su estudio histopatológico. Entonces, cuando nosotros sospechemos de cáncer, siempre es muy importante sí concientizar a los papás de que siempre hay que descartar malignidad, pero también cuidar mucho nuestras palabras porque desde ahí ya podemos estar afectando expectativas y podemos crear ambientes también de ansiedad. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado entre establecer una sospecha y comunicárselo de manera correcta a las familias. ¿Cómo estamos actualmente? Pues el panorama internacional nos dice que anualmente se diagnostican entre 400,000 niños y adolescentes de 0 a 19 años con cáncer y que más del 80 y al 85% de estos niños, niñas y adolescentes viven en países de ingresos bajos y medios. Y en cuanto a la tasa de supervivencia global, es desde el 80 al 85% en países desarrollados
y en países de ingresos bajos o en vías de desarrollo baja hasta un 20 hasta un 50%. Si vemos que la diferencia pues sí es bastante, casi el doble. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe más que nada a diagnósticos tardíos, que esto es lo que nosotros queremos tratar de evitar. Pero también otra causa importante, desafortunadamente, es el abandono del tratamiento por razones económicas. En nuestro país es muy común que se pierda este tratamiento por personas que pierden su seguro social, por a veces ignorancia de las familias. Entonces, esa también es una gran causa. Y otra causa es la toxicidad y la mortalidad que se asocia al tratamiento. Esto debido a que en estos países pues no se cuenta con centros con cuidados de soporte avanzados que puedan tratar todas las complicaciones de las quimioterapias en nuestros niños. En México, el cáncer infantil sigue siendo la primera causa de muerte de los niños de 5 a 14 años. Antes de esta edad, pues ya se dividen en muchas otras causas, desde infectocontagiosas, cardiopatías, etcétera. Pero de 5 a 14 años sigue siendo la primera causa de muerte y se registran entre 5.000 y 7.000 casos nuevos anuales en menores de 18 años, lo que corresponde de 120 a 150 casos por cada millón de niños. La sobrevida a 5 años en México es del 60%. Como podemos ver, sí aumenta un poco respecto a la cifra que nos dan en países subdesarrollados. Esto no quiere decir que seamos de primer mundo, tampoco llegamos a la sobrevida del 85 que tienen los países desarrollados. Sin embargo, en nuestro país sí se han establecido algunos programas en las instituciones públicas que, que se enfocan mucho en tratar esta patología. En el caso del Instituto del Seguro Social es el programa de Oncocrean. Estos programas se rigen mucho por indicadores. Entonces, difícilmente en los hospitales que existe este programa, que es pues en hospitales de tercer nivel, pueden negar la atención a un niño con alta sospecha de cáncer. Entonces, no hay que tener nosotros miedo de referir a un paciente cuando realmente tengamos una sospecha alta. Estos hospitales no los pueden rechazar y no pueden tampoco retrasar su atención por más de 3 semanas. La sobrevida, pues ya dijimos, 60%, y el principal tipo de cáncer siguen siendo las leucemias. Sí hubo algunos años en los que como que los tumores del sistema nervioso central le querían ganar, pero actualmente siguen siendo las leucemias el principal tipo de cáncer en los niños, seguidos de los tumores del sistema nervioso central, en tercer lugar los linfomas y en cuarto los tumores sólidos y los óseos, lo que son el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing y otros sarcomas de tejidos blandos. Bueno, hay algunas diferencias entre el cáncer infantil y el cáncer en el adulto. Una de las principales es que en los niños el cáncer es principalmente como en la sangre, el sistema hepático, otras células hematopoyéticas, también, perdón, esta es una gran diferencia con los adultos que generalmente ataca como tal ya a órganos blancos. Otra diferencia importante y desafortunadamente es que el 80% está diseminado al momento del diagnóstico y que su detección generalmente es accidental. Algo bueno es que la mayoría responde a quimioterapia. Entonces, algo bueno del cáncer infantil es que en su mayoría es curable si se da un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y la prevención básicamente se considera improbable. Esto es muy importante porque básicamente la prevención primaria, o sea, aquí no existe. No hay ni siquiera pruebas de tamizaje, no hay manera de prevenirlo. Generalmente sí es multifactorial, pero obedece más a alteraciones genéticas o factores moleculares que es muy difícil evitar. Y tampoco hay programas como los adultos como las mastografías, como el Papa Nicolau, no hay ese tipo de programas en cuanto a los niños. Entonces, básicamente nosotros agarramos ya a los niños en lo que es la prevención secundaria y es donde nosotros debemos de intervenir detectando esos datos de alarma que nos hagan sospechar. Bueno, pues como ya lo vimos, los principales tipos de cáncer en niños, las leucemias siguen ocupando el primer lugar. Los linfomas, aquí tenemos los linfomas Hodgkin, los linfomas no Hodgkin, que eso pues ya es una clasificación meramente histopatológica. Los tumores del sistema nervioso central, también algunos tumores germinales, también existe el cáncer de ovario y el cáncer de testicular en niños y adolescentes, los tumores óseos, los tumores de tejidos blandos, tumores abdominales como el tumor de Wilms, el neuroblastoma,
los oculares como el retinoblastoma y pues otros tipos de cáncer. Bueno, como les comento, es complicado sospechar en un niño un cáncer porque los signos son muy generales. Entonces, los niños presentan muchas enfermedades infecciosas. Entonces, fácilmente nos podemos confundir con una enfermedad infecciosa. Sin embargo, sí hay algunos signos muy específicos en los que debemos de prestar atención. Viendo los signos de alarma generales, pues tenemos la fiebre persistente o recurrente sin causa aparente, o sea, sin nosotros haber identificado una causa infecciosa. Toda fiebre mayor de 3 semanas que ya haya sido tratada, que ya se haya buscado foco y que persista, hay que buscar más y hay que sospechar malignidad. La palidez progresiva, la fatiga, la astenia o el decaimiento no explicado, entonces también hay que prestar atención a los papás cuando notan que su hijo está cansado, no tiene ganas de hacer las actividades que antes hacía, le duele levantarse de la cama, también la pérdida de peso injustificada o la falta de ganancia ponderal. La sudoración nocturna también es un dato importante. Y el dolor óseo. Ahorita más adelante vemos las características del dolor óseo, pero el dolor óseo también es un dato al que hay que prestarle mucha atención. Bueno, en cuanto a las leucemias sí nos pueden simular un montón de cosas y hay veces que lo último que nos pasa por la cabeza pues es una leucemia. En general podemos encontrar palidez, podemos encontrar petequias, equimosis también de manera injustificada, sangrado a cualquier nivel, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, sangrado de encías, fiebre prolongado persistente, como ya les comenté, mayor de 3 semanas, fatiga, hepatoesplenomegalia. La hepatomegalia sin causa aparente siempre es un motivo de referencia. Y las adenopatías, dependiendo de sus características, que ahorita pues las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, una biometría hemática nunca se le niega a nadie. Si nosotros encontramos estos síntomas que mencionamos y también los síntomas generales, estamos obligados, aunque sea, pedir una biometría hemática y un frotis de sangre periférica. Eso siempre, en pacientes que tengan los datos que les mencioné previamente. ¿Qué podemos encontrar en la biometría hemática? Podemos encontrar pues las llamadas citopenias, que es la disminución del número de células. Podemos encontrar afectadas todas las líneas celulares, podemos en ocasiones solo encontrar una, que nos hace un poquito más difícil la sospecha cuando solo es una, pero cuando ya encontramos dos o más citopenias, ya hay que sospechar malignidad. Por ejemplo, cuando hay anemia y trombocitopenia o cuando hay leucopenia y trombocitopenia, siempre en ausencia de causa infecciosa, porque ya sabemos que, por ejemplo, el dengue nos puede dar leucopenia y nos puede también dar trombocitopenia. Entonces, siempre hay que ir descartando lo infeccioso. En cuanto a la leucocitosis, también puede existir, nos podemos ir al lado contrario, que sería una reacción leucemoide cuando hay unos leucocitos extremadamente altos y sospechamos que hay blastos. En la biometría hemática jamás nos van a reportar blastos, esto no, o sea, es imposible, pero sí en el frotis de sangre periférica, entonces siempre también hay que pedir un frotis de sangre periférica. Porque aquí pongo la monocitosis. La monocitosis por sí sola no nos va a ayudar a nada. Incluso en una infección aguda puede orientarnos hacia un microorganismo atípico, pero la monocitosis en sospecha de malignidad puede indicar blastos. ¿Por qué? Los monocitos son las células más grandes de las líneas hematopoyéticas y la citometría hemática, la biometría en el aparato se pueden confundir con blastos. Los blastos pueden simular, perdón, monocitos por el tamaño, porque son células inmaduras y por lo tanto más grandes. Entonces, si tenemos ya una sospecha y vemos monocitosis, también hay que ver ahí alguna banderita roja. Y como les mencioné, dos o más citopenias o presencia de blastos, que estos nunca debe de haber, ya hay que empezar a sospechar. La deshidrogenasa láctica puede ser un marcador también cuando ya tenemos alta sospecha, si esta está en más de 300, también podemos orientarnos con este parámetro. Y estos son los valores normales. Esto es muy importante tenerlo siempre ahí en una fotito o incluso los podemos consultar. En la consulta es muy fácil que se nos olvide, pero es muy importante porque los laboratorios traen parámetros de adultos. Entonces, generalmente los papás ven un montón de asteriscos, un montón de números en negritas y pues se espantan, se asustan. Hay que ver que los valores sean adecuados para la edad. Siempre hay que confirmarlo con estas tablitas. Mm. Ok, entonces como les comenté, hay un gran rango de estudios
y de paraclínicos que se deben de hacer entre la sospecha y el diagnóstico. Entonces, si nosotros no vamos a enviar a un paciente de que con sospecha de leucemia, porque a lo mejor al ver el nombre ya es muy impactante para los papás, bien podemos agrupar todos estos síntomas que les mencioné en síndromes. Por ejemplo, un paciente con fiebre persistente, más de 3 semanas sin foco aparente, un síndrome febril. Un paciente con anemia, palidez, datos de bajo gasto o soplo sistólico ocasionada por la misma, un síndrome anémico. Un niño con adenopatías, hepatoesplenomegalia, dolor óseo, aumento de volumen testicular, en el caso de los niños, un síndrome infiltrativo. Recordemos que los blastos salen de la médula y se van a infiltrar a diferentes órganos. Entonces, siempre que tengamos estos datos, pues ya podemos integrar un síndrome infiltrativo y un síndrome hemorrágico, que entonces, podemos nosotros enviar un paciente con síndrome febril y síndrome anémico y ya hay que hacer estudios de extensión, hay que valorar algún envío o algo. Siempre podemos enviar a los pacientes así en forma de síndromes. Cuanto a los linfomas, estos también son otro tipo de neoplasias comunes en los pacientes pediátricos. Y generalmente, pues existen dos, de Hodgkin y uno de Hodgkin, que como les mencioné es un diagnóstico totalmente histopatológico, pero es un poquito a veces más complicado sospecharlo. Siempre lo primero que vemos en los linfomas son las adenopatías o el síndrome infiltrativo, la esplenomegalia, etcétera. Y en estos casos también siempre hemos escuchado los llamados síntomas B. No todos los linfomas dan síntomas B. Entonces, sí es importante, si están presentes, obviamente alta sospecha, pero si no están presentes, no descarta que nosotros lo sospechemos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin generalmente es el tipo de linfoma más común en niños, se caracteriza por adenopatías cervicales o supraclaviculares, y su historia natural es muy prolongada. O sea, podemos ver niños que tienen con una adenopatía muchísimo. ¿Cuándo es cuando debemos de estudiarla? Ahorita lo vamos a ver más adelante. En cambio, el linfoma no Hodgkin generalmente es una progresión más rápida. También presenta adenopatías, pero aquí ya puede presentar distensión abdominal, porque se puede encontrar en abdomen, puede presentar también disnea o síndrome vena cava superior, porque una localización frecuente en niños del linfoma no Hodgkin es el mediastino. Y con esto vamos a lo siguiente, que siempre que tengamos síntomas B en un niño, hay que pedir una radiografía de tórax para ver si hay masa mediastina. O sea, esto también es de ley y es de primer nivel y yo creo que todos lo tenemos a nuestro alcance. Y como les mencioné, puede haber datos de síndrome infiltrativo. Una hepatoesplenomegalia sin causa, también siempre hay que referirle. Y aquí vamos con las adenopatías, que también una adenopatía, una adenomegalia localizada, o sea, es muy, muy común en los niños y generalmente la causa más común es infecciosa y a veces idiopática o algún niño que tuvo una infección, se le hace un ganglio y puede durar años. ¿Qué hay que revisar? Toda adenopatía que tenga más de 2 centímetros de diámetro hay que estudiarla, hay que vigilarla, hay que hacer un ultrasonido. Si esto aumenta progresivamente y se empieza a tornar irregular, también es un dato de alarma. Obviamente que estas se acompañen con datos sistémicos como malestar general, fiebre persistente o pérdida de peso, también es un dato de alarma. Y cuando su localización es axilar o supraclavicular, también es muy importante que estas las refiramos porque también generalmente son malignas. ¿Qué podemos hacer antes de referirlo? Lo que tengamos a nuestro alcance, un ultrasonido para ver de dónde partimos. A veces nos las refieren porque en el momento tenía 2 centímetros y perfecto, y luego ya después cuando se vigilan o que el paciente tardó mucho en ir, a lo mejor ya mide menos y ya pues vamos tranquilizándonos y vemos que a lo mejor era pues infecciosa. Entonces, si podemos hacer un ultrasonido como basal al momento del envío, perfecto, pero si no y tiene estos datos, hay que referirlo. Y luego vamos ya a los datos de alarma en los tumores del sistema nervioso central. Estos también son muy, muy complicados y generalmente ya se diagnostican en etapas bien, bien tardías. Siempre que un niño mayor de 5 años tenga una crisis convulsiva de nueva aparición, siempre, siempre hay que descartar malignidad. Si hay signos de afectación de pares craneales, alguna parálisis facial, o algún otro dato de focalidad neurológica, también siempre hay que descartar malignidad.
si hay alteraciones visuales, si hay un estrabismo de nueva aparición en niños mayores de 4 meses o un estrabismo persistente, también siempre hay que prender ahí los foquitos rojos. Si hay alteraciones de la marcha en un niño que previamente caminaba de manera normal, si hay alguna alteración motora o sensitiva, también. Si hay cambios del comportamiento o conducta inexplicable, este es un poquito complicado porque yo sé que hay muchísimos trastornos ahorita del neurodesarrollo y de la conducta, pero pues también hay que asociarlo a si hay algún otro síntoma neurológico. Y algo muy importante, la cefalea persistente. Esa cefalea que persiste por más de 4 semanas, que da náuseas, que da vómitos, que fácilmente podemos confundir con migraña. Si estos vómitos y pues si esta cefalea es de predominio nocturna y en la mañana se despiertan mareados, este sí requiere también una derivación inmediata porque pueden corresponder a datos de hipertensión intracraneal. Después tenemos los tumores abdominales. En los tumores abdominales tenemos el tumor de Wilms, que es un tumor renal que lo podemos encontrar un poquito más hacia retroperitoneo, y el neuroblastoma, que es un tumor también, un tumor abdominal. Y en estos es muy importante también la referencia oportuna. Generalmente inician con una masa indolora y cuando los pacientes van ya tienen dolor abdominal, o sea, porque ya hay compresión de estructuras, etcétera. Pero generalmente hay papás que no se dan cuenta del aumento de volumen abdominal que hay, porque los bebés son muy panzoncitos, entonces en ocasiones sí es complicado darse cuenta. En ocasiones también subestimamos el perímetro abdominal, entonces en la medida de lo posible hay que medir perímetro abdominal y siempre que exploremos a un niño, palpar muy bien abdomen. Si sospechamos que hay una masa o si tocamos algo como una masa, pero el niño de plano no está cooperador y estamos confundidos, es muy válido en esos casos pedir un ultrasonido de abdomen. Si sospechamos que hay una masa, pero pues el niño no cooperó y no nos dejó explorarlo de manera adecuada, sí lo pedimos con toda la justificación. Obviamente, si este se asocia a fiebre, también es un dato de alarma. Y aquí pongo la hematuria. Aquí se refiere más que nada a hematuria macroscópica. El tumor de Wilms en algunas ocasiones puede llegar a debutar con una hematuria macroscópica. O sea, no es normal tampoco que un niño, que un lactante tenga hematuria. Entonces, si nosotros vemos pipí, perdón, sangre en la pipí, hay que palpar muy bien abdomen y hay que buscar que no haya una masa ahí y si es necesario solicitar un ultrasonido. Hipertensión, eso también ya en etapas un poquito más avanzadas, cuando ya se afecta la función renal o cuando el tumor ya es muy grande que comprime también la arteria renal. Después tenemos los tumores óseos y aquí tenemos dos grandes grupos, que es el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Ambos pues son los más frecuentes. El osteosarcoma afecta más a niños mayores de 10 años y afecta más lo que son los huesos largos. Generalmente tienen metástasis al momento del diagnóstico y generalmente no tienen datos sistémicos, o sea, no tienen fiebre, no tienen pérdida de peso ni otros datos. Entonces, el sarcoma de Ewing, perdón, afecta más a niños pequeños y se localiza más el esqueleto axial. Sin embargo, también puede estar en huesos largos y sí se acompaña de fiebre. Siempre es muy importante porque también aquí nos podemos confundir muchísimo cuando, cuando un niño tiene dolor óseo y decimos, es que está creciendo, es que está creciendo. O sea, y no es normal que un niño tenga dolor óseo. Entonces, si este dolor también persiste por más de 3 meses, hay que hacer una radiografía. También es un estudio que tenemos en el primer nivel de atención y que debemos de realizarlo si tenemos alguna sospecha. ¿De acuerdo? Entonces, el dolor óseo a veces es el síntoma más común y cuando ya lo hay, o sea, ya hay tumor y a veces ya hay metástasis. Entonces siempre es importante no subestimar este síntoma. Como les comenté, el dolor localizado, inicia antes. Entonces, si un niño presenta dolor óseo, generalmente la bibliografía nos dice que puede ser hasta 4 meses antes del efecto de masa. Entonces, cuando nosotros ya vemos un efecto masa en alguna extremidad, pues ya vamos un poquito tarde. En el caso del osteosarcoma es un tumor muy metastásico a pulmón. Entonces, a veces las manifestaciones son pulmonares y ya son, o sea, ni siquiera son del tumor primario, pero porque se nos escapó ese dato. La existencia de un traumatismo o una lesión previa nunca debe de tenerse en cuenta a la hora de excluir la posibilidad de un sarcoma. O sea, que le decimos luego a los papás de que no se cayó, no se pegó,
O sea, pues sí, pero si no hubo fractura y si no hubo un esguince, no es normal que siga un mes con dolor. Ya hay que empezar a buscar otras cosas. La presencia de dolor en reposo, algo es normal que un niño, que una niña tenga lumbalgia o que empiece a coger sin un motivo. Entonces, todo esto se consideran datos de alarma. Siempre tenemos que pedir radiografía. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Yo sé que eventualmente llegamos a ver en la escuela sobre el, el signo del sol saliente o que en capas de cebolla o que el triángulo de Codman. Y la verdad es que a mí sí se me dificulta mucho interpretar a veces radiografías, pero, por ejemplo, algunas lesiones ya pues son muy evidentes, como aquí que hay asimetría. Aquí también que hay y algunas lesiones líticas, aquí también. Entonces, si tenemos dudas, pues es válido preguntar, es válido ver una radiografía de un niño sano, o sea, no es de que, no, no viene de la radiografía ya, y el niño sigue con dolor, o sea, sí es válido pedir a lo mejor otra proyección o pedir otra opinión. Y en cuanto al retinoblastoma, pues este es el tumor ocular más común en los niños y es más común en lactantes antes de los 2 años, incluso algunos en los primeros meses del nacimiento. Y el signo principal es la leucocoria. Se presentan hasta un 60 o un 80% de los pacientes y si nosotros exploramos al paciente con el reflejo rojo, podemos ver que esto está presente y esto significa que es una retina normal que proyecta la luz, o sea, que recibe la luz de manera adecuada. Pero cuando hay la leucocoria o ese punto blanco, pues sí, ya corresponde a que hay algo ahí que obstruye ese paso de la luz. Hace poquito a mí a la consulta del ISSSTE me llegó un niño que lo detectaron ahí en la 79 y luego como que le dijeron a la mamá de que tómele una foto y ya la mamá le tomó una foto y en la foto se veía perfectamente el puntito blanco. Entonces ya ese niño ya hasta se operó. Entonces es muy importante la exploración física completa de nuestros pacientes porque ahí es donde nosotros vamos a detectar de manera oportuna y de manera temprana. También generalmente la presentación unilateral, pues obviamente obedece a que se trate más de un tumor, porque también puede haber leucocoria en catarata. Y pues el estrabismo y el dolor. Esto siempre, de preferencia, siempre se dice que la referencia directa es con un oftalmólogo, pero pues a veces no hay o no se tiene la posibilidad y pues hay que mandar con el pediatra o al siguiente nivel de atención. Muy bien. Voy a dar lo que es recordar. Esto más que nada es con el fin de que tengamos como una visión un poquito más fácil y más simple para el momento de nosotros tener alguna sospecha. Si hay síntomas sistémicos, perdón, como ya los mencionamos, astenia, dinamia, palidez, pérdida de peso injustificado, hepatosplenomegalia, petequias, equimosis, hay que solicitar una biometría, una radiografía de tórax, una ecografía de abdomen y referir. 2 o más citopenias en la biometría hemática, también siempre hay que referir. Doloroso persistente, progresivo, alguna lumbalgia, nueva aparición, coger injustificada, solicitar radiografía y referir. Si hay alguna masa abdominal palpable o hematuria macroscópica, también siempre referir. En cuanto a las adenopatías, mayor de 2 centímetros, que esté adherida a planos profundos, que esté indurada o que esté aumentando de tamaño muy progresivamente, o que la localización ya sea axilar o supraclavicular. Esta, por ejemplo, el axilar, que no tenga datos de infección, porque a veces hay axilar, pero hay eritema, hay calor. Entonces ahí, por ejemplo, podemos iniciar un esquema antimicrobiano y citar al paciente en 1 o 2 semanas y ver cómo vamos con el tamaño. Pero si no, hay que referir. La cefalea persistente, más allá de las 4 semanas, las náuseas y vómitos de predominio matutino, los signos de focalidad neurológica y toda convulsión de primera vez, referir. Tumoración en miembros que se adhiera a planos profundos, que esté indurada, que esté irregular, que esté creciendo de manera progresiva y que se asocia a dolor óseo, también siempre referir. Como pueden ver en algunos, sí sugiere algunos estudios. Sin embargo, todas las guías nos dicen de que si no contamos con estos estudios, no hay que retrasar la referencia del paciente. Si se pueden hacer, perfecto, como para ir teniendo un panorama y para irle avanzando, pero si no, de todas maneras son criterios de referencia. Y pues nada más, como les dije al principio, para recordarles
el mes de septiembre es el mes, perdón, de la concientización del cáncer infantil. Y pues lo único que podemos hacer es actuar en la prevención secundaria, en la detección temprana, para que se pueda tener un diagnóstico más oportuno y pues así aumentar la supervivencia de nuestros niños. Mm, Eso sería todo de mi parte. Aquí les dejo la guía. Es una guía que está al alcance de todos, de donde obtuve la información. Pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, me la pueden comentar con toda confianza. Muchas gracias, doctora. Damos un tiempo para que puedan externar alguna pregunta, ya sea quitando el silencio de su micrófono o escribiéndola aquí en los comentarios. Le recuerdo también que hay que registrar la asistencia para que hay que cumplir con ciertas sesiones al año para tener pues el diploma, sí, con que tenga la validación de la federación de que están cumpliendo con las asistencias al año. Entonces, voy a anotar nuevamente la liga para que puedan acceder y registren su asistencia. Entonces, preguntas, ¿alguien que quiera preguntarle algo directamente a la doctora? Muy bien, creo que hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta, doctora. Le agradezco. Estuvo muy completa su exposición y me pareció que abordado de una manera bastante práctico para nosotros, que, eh, como dices, se nos resulta a veces complicado o difícil pensar en cáncer cuando vemos niños, pero no debemos dejar pasar por alto cuando tenemos estos datos de alarma que nos mencionan. Este, bueno, pues, estaba esperando a ver si teníamos algún comentario de alguien de que quisiera hacerle la doctora, pero creo que no, que todo estuvo bastante claro y pues, lo que nos corresponde, como dice, al primer nivel de atención, ya sea por vía consulta, por vía urgencias, es detectar todos estos signos y síntomas que son de alarma. No se trata de aprender sobre cómo vamos a manejar un cáncer, ya que eso es un tratamiento de tercer nivel, pero sí sospechar cuando tengamos estos casos. Tenemos nada más comentarios donde le agradecen a usted, doctora, por la presentación, que no comentan lo mismo que he estado diciendo, que es muy completa, bastante precisa, y y pues un orgullo escucharlo. La doctora Judy también nos dice que muy completa y didáctica la plática, y es un recordatorio de nuestra labor en primer nivel. Así que, si no hay más comentarios, Muchas gracias, por la atención. pues le agradecemos nuevamente su presencia, doctora. Es para nosotros es muy gratificante ver que ya de la Escuela de Medicina de Piedras Negras estamos teniendo ya médicos formados y ya viendo pacientes en nuestra zona. Personalmente, ya como docente, que tengo poco tiempo, pero me da gusto ver que ya tengamos este alcance con nuestros exalumnos. Entonces, nuevamente gracias a usted, gracias a todos los que se conectaron. Le recordamos que en nuestros grupos de WhatsApp próximamente anunciaremos nuestra sesión, la que tenemos de este mes de agosto. Esta sesión la teníamos atrasada por algunos asuntos del mes de julio, para que estén pendientes y se sigan uniendo a estas reuniones por vía Zoom. Pues muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches.